Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan desde distintos puntos de nuestro país. Para cada uno de ustedes vaya un fuerte abrazo, un saludo cordial, esperando que todos se encuentren bien por la gracia de Dios. También queremos saludar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde otras latitudes, nuestros conocidos en Paraguay y también en Argentina. Y si hay personas que nos escuchan desde otros lugares, ya sea porque les comparten este mensaje, sea para cada uno de ustedes un cariñoso abrazo. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que tuve la oportunidad de predicar hace un tiempo atrás, pero es un mensaje muy actual. Lo predicamos este mensaje cuando estábamos allí en el distrito de Santa Cruz. Así que para mis queridos hermanos y hermanas de Santa Cruz, vaya para ustedes un saludo especial. Los llevamos en nuestro corazón y seguramente recordarán este mensaje que será de aliento y fortaleza para cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor para comenzar. Señor eterno, te agradecemos este privilegio de compartir este mensaje con tantas personas. Bendíceles a cada uno de los que va a escuchar y que sea un mensaje de inspiración. En el nombre de Jesús, amén. Les dejo entonces con este interesante mensaje. En la semana íbamos viajando con mi familia hacia Paredones, íbamos a llegar hasta Bucalemu para entregar algunos materiales y saludar a los hermanos. Y como ella tenía esa tarde el primer tema de estos 10 días, por ahí le estuvimos ayudando y estaba basado en algunos versículos del libro de Joel, del profeta Joel. Así que se me ocurrió poner en la radio del auto con el teléfono, ¿verdad? Poner el libro de Joel en audio, narrado. Así que lo colocamos y fuimos escuchando el contenido de Joel. Y hermanos, realmente era estremecedor escuchar el libro allí con esa tranquilidad que uno tiene a veces al viajar en esa ruta. Eh, Realmente fue impactante, hermanos. Hubieron momentos en que me contenía las lágrimas y veía a mi esposa igual 100% concentrada. Hasta nuestro hijo iba escuchando el mensaje de este profeta, de este gran profeta. Eh, y como sabía que me tocaba hoy día, pensé en ampliar un poco la idea del mensaje que presentó mi esposa, así que voy a basarme también en el profeta Joel. Los profetas menores están en la Biblia los profetas mayores y los profetas menores. Menores se dice porque su obra es breve. Si comparamos a Joel, lo comparamos con Isaías, veremos de que el libro de Isaías es mucho más extenso y el libro de Joel es más pequeñito, hablando en términos más sencillos, ¿no? Entonces hay varios profetas menores cuyos libros son más pequeños. Algunos tienen 3 capítulos, 4, 8 capítulos, pero los profetas menores son potentes, su mensaje es tremendamente potente y la mayoría de ellos apuntan también a nuestro tiempo. Entre ellos está Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Sofonías. Esos son los profetas menores. Y Joel es uno de los más impactantes. Yo les invito después, esta tarde, en algún momento, en YouTube aparece allí, ¿no? El libro de Joel o el libro que ustedes elijan, pero narrado, ¿no? No leído, sino narrado, donde el que lee le da cierta expresión a la voz y lo hace mucho más vívido. Muy interesante. Los profetas menores normalmente denunciaban los pecados de su tiempo. En el caso, por ejemplo, de Amós, él no solamente habla de los pecados de Judá e Israel, sino de los vecinos también, y los juicios de Dios que caerían sobre ellos. Pero siempre los profetas menores se proyectan hacia el fin del tiempo. Ellos hablan de los juicios que iban a caer de manera inminente sobre el pueblo de ese tiempo, pero también anuncian
el día de Jehová, como el caso de Malaquías, ¿no? El día grande de Jehová, o el día del Señor, el día terrible del Señor. Y en eso ellos anuncian elementos que no tuvieron cumplimiento en su tiempo, pero sí lo tendrán en nuestro tiempo. Esa es la gracia de los profetas menores. Son profetas que hablaron para su tiempo y para el nuestro también, para los que viviremos poco antes del gran día de Jehová. Así que escucharlos es escuchar un mensaje actual. Entre los pecados que ellos denunciaban, por ejemplo, estaban los pecados en relación a la justicia, que no se hacía justicia al pobre, al menesteroso, que pasaban por encima de los pobres, de las viudas. Eso para Dios era un pecado grave del pueblo de Israel. También la idolatría, de cómo cambiaron el culto de Jehová por el culto a los ídolos. También el abandono de Dios, el abandono de Dios que los sacó de Egipto. Eso es muchas veces mencionado en los profetas menores. Y uno de los pecados más graves era la profanación que hacían del templo y de las cosas sagradas. Toda esa suma de cosas era lo que finalmente los profetas denunciaban y son las cosas que traerían los juicios de Dios. Es como quien dice, los mensajes de los profetas menores eran las últimas advertencias de Dios a su pueblo. Por lo tanto, también se transforman en las últimas advertencias de Dios para el pueblo de Dios de este tiempo. Las consecuencias de toda esta rebelión, ellos también las describen. Sería el exilio, la sequía, la escasez, la hambruna, la invasión de parte de ejércitos extranjeros que los harían sufrir. Sin embargo, todos los profetas menores terminan con la restauración. Dios restaurará a su pueblo, Dios los traerá del exilio, Dios tendrá misericordia de ellos, no los abandonará para siempre. Pero todo esto era condicional a que ellos se arrepintieran y buscaran al Señor. Incluso muchos de estos juicios se podrían haber detenido siempre y cuando ellos buscaran a Dios de todo su corazón. Es interesante porque, por ejemplo, Amós, Joel y algunos profetas mayores mencionan las señales cósmicas como parte de estos juicios. Por ejemplo, Amós 8:9, como son libros pequeñitos, cuesta encontrarlos a veces, ¿no? Pero Amós 8:9, yo lo voy a leer, ustedes pueden buscarlo, pero si no alcanzan, no importa, porque va a quedar grabado el tema, ¿no? Porque si esperamos, no nos vamos a alargar mucho. Amós 8:9 dice, en ese día, dice el Señor, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Joel 2:10 también dice, ¿no? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas retraerán su luz. Entonces, por esas señales que no sabemos si en tiempo de Joel o de Amós se cumplieron, pero sí sabemos que se cumplirán o se cumplieron. Aquí tengo que aclarar un asunto. Nosotros como adventistas creemos que estas señales se cumplieron, ¿no? El oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, ¿verdad? Están registradas en la historia. Sin embargo, estudios teológicos posteriores a esa fecha señalan de que previo a la venida del Señor volverán a cumplirse. Llegará un momento en que nuevamente el mundo caerá en oscuridad y nuevamente habrán señales cósmicas, señales en los astros, en el cielo. Y estas son mencionadas por los profetas menores. Sin embargo, en esta mañana yo quiero centrarme en un aspecto del mensaje de estos profetas y es lo que tiene que ver con la angustia previa, con el tiempo previo. Ya Daniel anunciaba, ¿no? En Daniel 12:1, ¿verdad? Vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ni la habrá. Los profetas menores hablan de escasez, hablan de plaga, se habla de la langosta que consumirá todo, que la tierra delante aparece verde, ¿verdad? Verde y exuberante, pero después queda una desolación. Es mencionado en muchos de los profetas menores un periodo previo al día de Jehová, un periodo de escasez,
ya sea por la hambruna, por la sequía, por plagas, etc. Por ejemplo, uno de los más interesantes está allí en Joel 1:12. Joel 1:12 dice así: la viña se secará, la higuera perecerá, el granado, la palmera, el manzano se secaron, todos los árboles del campo. Por eso se extinguió el gozo de los hombres. Habacuc, también un profeta, ¿no?, que lo hemos leído otras veces, 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. También se describe un periodo de escasez, de hambruna, de sequía, de muerte de los cultivos, de muerte de los animales. Ageo 1:11 también habla de lo mismo. Amós 7:1 y 12 también hablan de este periodo. Es algo común en los profetas menores mensajes de este estilo. Por ejemplo, Amós 7:1 y 2 dice: esto me mostró Dios el Señor. Él criaba langostas cuando aún empezó a crecer la hierba tardía, y la hierba tardía venía después de la siega del rey. Cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob, que es pequeño? Es interesante porque es un elemento común en todos los profetas menores, un periodo de escasez, un periodo de hambruna, un periodo de dificultad y angustia. No debemos olvidar que la liberación del pueblo de Dios con la segunda venida de Cristo será precedido de un periodo de terrible angustia en la tierra, así como fue la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Faraón se negaba a dejar salir a su pueblo y Dios envió plagas, 10 plagas que asolaron la tierra de Egipto. Las aguas se convirtieron en sangre. Eso ocasionó enormes pérdidas para los cultivos, para los peces que eran capturados y comercializados en Egipto. Luego vino la plaga de la langosta, entre otras, ¿no?, que devoró todo, hermano, todos los cultivos, el sostenimiento de Egipto para ese año, todo se terminó. Vino el granizo, hermanos, el granizo. El otro día con mi esposa escuchábamos un mensaje de una prima de ella, de allá de Paraguay, que nos contaba: primero vino un periodo de sequía, porque como ella mencionó el otro día, ¿no?, en Paraguay no hay muchos sistemas de riego, porque las tormentas son bastante sistemáticas, entonces, y son abundantes y cortas. La tierra queda regada para un buen tiempo con las tormentas que caen allá. Pero de un tiempo a esta parte no llueve con esa misma frecuencia, sino que hay largos periodos de sequía donde no llueve, luego viene el frío y la helada. Entonces la prima decía: la sequía marchitó todos los cultivos y luego la helada y el granizo terminaron destruyendo todo. Y ya van varios años que está pasando lo mismo. Pérdida, 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 la gente se endeuda con los bancos para poder sembrar y después el clima se encarga de destruir todo. Entonces es un serio problema. Y esto pasó en Egipto. El agua convertida en sangre, la langosta, el granizo, la muerte de los animales, un desastre. La economía de Egipto finalmente colapsó, fracasó, hasta que ellos se dieron cuenta de que la causa del fracaso y de la ruina económica eran los israelitas. Así que ellos dijeron, Faraón dijo que se vayan, váyanse, no queremos que estén más acá, porque ya no, me imagino yo que no tenían que comer. Entonces, lo mismo ocurrirá previo a la venida del Señor. Vendrá un periodo terrible de gran necesidad. Quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, una cita muy breve, de la página 321, hablando sobre las plagas, las 7 postreras plagas proféticas del libro Apocalipsis. La sierva de Dios dice lo siguiente:
Estas plagas no son universales, dice, sin embargo serán los más terribles azotes que jamás se hayan conocido. Todos los juicios anteriores al fin del tiempo de gracia estaban mezclados con misericordia. La sangre de Cristo ha protegido al pecador de la medida plena de su culpa, pero en los juicios finales la ira es derramada sin mezcla de misericordia. Las multitudes desearán el abrigo de la misericordia de Dios, que ellos despreciaron. Ahora, miren, respecto a los hijos de Dios, aunque perseguidos y afligidos y sufriendo por falta de alimentos, los hijos de Dios no serán abandonados para perecer. Ángeles suplirán sus necesidades, se les dará su pan y sus aguas serán seguras. Yo, Jehová, los escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías 33, 16 y 41, 17. ¿Qué les parece, mis hermanos? Viene sobre el mundo un periodo de gran escasez, un periodo de pobreza, de hambruna. ¿No les llama a ustedes la atención, hermanos? La alarma mundial que hoy día existe sobre el cambio climático, ¿no les llama la atención? Siendo que los profetas y la Biblia han anunciado o han anticipadamente han mostrado que siempre antes de los juicios divinos vienen periodos de ese estilo. La Biblia nos está mostrando. Las higueras no dan su fruto, los árboles se secan, la semilla se pudre bajo los terrones, dice Joel. Los animales se mueren, no hay para comer. Hermanos, la palabra de Dios lo está anunciando. Y el mundo y el enemigo lo saben. Por eso es que se ha generado una alarma mundial sobre el cambio climático. Hay algo interesante también en el Apocalipsis 4, está esta figura de los ángeles que retienen los vientos para que no soplen sobre la tierra, el mar y los árboles. La naturaleza se verá tremendamente afectada previo al día del Señor. Y lo que estudiamos esta semana en el tema que tuvo tanto la hermana Joana como mi esposa, es que en ese tiempo la causa de la escasez, de la sequía, de la hambruna no era el clima, sino que era el pecado de Israel, el pecado del pueblo de Dios. Hacía que el Señor no mandara la lluvia, que no abundaran los alimentos y que viniera la sequía y la escasez. En este tiempo final vendrá un tiempo de angustia que Dios permitirá. Dios lo permitirá. Porque son los juicios retributivos sobre un mundo que le ha rechazado, un mundo que le ha dado vuelta a la espalda. Por eso los hijos de Dios dice que serán sustentados por los ángeles de Dios. No tendrán la abundancia de cosas, pero su pan será seguro y las aguas no faltarán. Así que háganse ustedes una idea más o menos de lo que viene. No se nos aseguran manjares, se nos aseguran que el pan y el agua no va a faltar. Entonces, mis hermanos, hace un tiempo atrás el Papa Francisco, consciente de esta situación, escribe la encíclica Laudato Si. Laudato Si es una encíclica que habla sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático. Y según se describe, es una súplica del Papa, una súplica al mundo para que puedan generar cambios que permitan que el clima pueda ser moderado, para que hagamos un alto y podamos trabajar en pro de la ecología. Pero el llamado de la Biblia no es ese, no tiene que ver con el cambio climático, sino que es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volver al Señor. Es la única manera que los seres humanos puedan pasar por ese periodo, que también se le llama la gran tribulación. Es una tribulación que nosotros también nos tocará vivir, mis hermanos. Hoy ya se está viendo, en muchos lugares ha comenzado la escasez.
Hay un estudio de un doctor en física y otras áreas mexicano que él dice que hemos entrado en un periodo de baja radiación solar y tiene todo un estudio hecho desde hace muchos años, lleva más de 15 años estudiando el tema, ha cotejado sus estudios con los americanos, con los rusos, y él insiste en que el problema es que la actividad solar ha disminuido. Y ya hemos comenzado el año 2000, después del año 2000 ha comenzado este proceso que se ha ido intensificando y va a durar alrededor de 50 años más o menos. ¿Qué significa la baja radiación solar? Significa menos lluvias, menos fenómenos como la nieve, el granizo. Pueden haber muchas lluvias en algunos lugares, pero después vienen largos periodos sin lluvia. Porque es la actividad solar la que genera el ciclo del agua. Y si esta baja, entonces hay menos fenómenos meteorológicos. Hay una baja en la nutrición de los alimentos. Él, de manera irónica, dice, ojalá estuviéramos en un periodo de calentamiento global, porque el calor del sol y la alta energía solar produce mejores productos, mejores alimentos con mayor nutrición. Pero es al revés, dice. Hay menos actividad solar. Hace una semana atrás les contaba que fuimos a Radal. El río está seco, hermanos. El río está seco. El río de las 7 Tazas, por largos trechos está seco. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad. Visitando también allá en el sur a mi padre, tenemos el río Yipén muy cerca de la casa. Y estuvimos allá en enero y llevaba un caudal moderado, pero me han mandado fotos de ahora y ha bajado mucho el caudal. Bájale el caudal de los ríos porque no hay nieve, hermanos. No hay nieve. Hay menos actividad solar y eso deriva en menos fenómenos meteorológicos. 50 años. Los profetas lo anunciaron. Los científicos lo saben. El Papa lo tiene claro. Satanás también lo tiene claro. La pregunta es, ¿tú lo tienes claro? ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que espera al mundo antes de la venida del Señor? Espera, hermanos, escasez. Espera sequías. Como dijo Daniel, ¿no? Un periodo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Controlar las emisiones de CO2? ¿Andar menos en auto? ¿Para que no haya tanto contaminación? La respuesta la tiene Joel. En el capítulo 2, versículos 12 y 13. Estas palabras deben resonar en nuestros oídos, deben resonar en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso dice el Señor, dice, conviértanse ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuelvan al Señor, su Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira y presto para desistir del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y les dejará bendición tras sí? Toquen trompeta en Sión. Sión es la iglesia, Sión es el pueblo de Dios. Toquen trompeta en Sión. Pregonen ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, aún a los bebés. El novio que se está preparando para su boda salga de su casa, la novia también.
los sacerdotes, los ministros, los ancianos, lloren frente al santuario de Dios y pidan, Señor, perdona a tu pueblo, no nos entregues a oprobio, para que las naciones se burlen de nosotros. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? Es un llamado, mis queridos hermanos. Dios está llamando hoy a su pueblo. Y la iglesia lo ha entendido por estos 10 días de oración. La iglesia es lenta a veces para reaccionar, pero reacciona. 10 días de oración, 10 horas de ayuno, para que tú y yo podamos despertar, para que volvamos al Señor, para el que está lejos vuelva a Dios mientras pueda hacerlo. Porque viene la tierra desolación, viene la tierra hambruna, viene a la tierra escasez, viene angustia a la tierra. Ese es el mensaje. Ese es el punto. La necesidad que tenemos de abandonar los malos hábitos, prácticas pecaminosas, de andar con un pie en el mundo y con el otro en las cosas de Dios, de buscar a Dios de todo corazón, de entregarse a su obra y de prepararse para el tiempo que se nos viene por delante. Mis queridos hermanos, ¿no les gustó el mensaje? Así eran los mensajes de los profetas menores. A nadie le caían bien, porque eran mensajes pesimistas. Pero ¿qué podemos decir? Salimos recién, cortaron la pandemia para pasar a la guerra, hay que decirlo de esa manera. Y de la guerra no sabemos a qué vamos a pasar. Los escenarios están allí. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos pueda despertar y nos aliente en su palabra.